Sí, decía yo que la idea con respecto del día 10 de diciembre, que vamos a honrar este día con una conferencia sobre derechos humanos en la FACSO, democracia y derechos humanos, decía pues ante una pregunta que se decía si habían otras formas de gobierno, yo decía que la democracia se interpreta en Occidente sobre todo, por aquí Estados Unidos me dice que es el paro de la democracia y todas estas cosas, se interpreta como que es el fin último de la política, ¿no? Que es la forma de gobierno correcta y todas las otras formas están descalificadas, ¿no? Esto me parece que es un fundamentalismo democrático. Nuestra experiencia nos ha hecho ser demócratas. Nuestra experiencia, primero con el antiguo régimen, con las monarquías absolutas anteriores a la Revolución Francesa, las experiencias que hemos tenido de dictaduras, nos han vuelto demócratas. Pero no significa que la democracia sea la única forma de gobierno posible o la forma correcta. Hay que analizar la democracia históricamente también, porque surge. El problema de esto de aquí es que se puede constituirse como una idea de uniformidad universal y puede ser puede significar la vulneración de determinados estados que no hayan hecho esta construcción. Es decir, la democracia se vuelve un imperativo y un instrumento que puede servir incluso de dominación. Doctor Lenin, ¿usted cómo ve la democracia actualmente? La democracia actualmente yo la veo que está llena de fundamentalismo. Primero lo que he dicho, pensar que la democracia es la única forma, el destino último de la humanidad. Eso no es así, eso no necesariamente tiene que ser así. Hay otras formas de gobierno que son muy plausibles, hay estados que podrían tener unas construcciones diferentes a la democracia, esto lógicamente hay que desarrollarlo. Luego yo veo en los países democráticos que no solamente se practica un fundamentalismo en este sentido, sino que además un fundamentalismo en el sentido de que no se entiende la democracia como una estructura orgánica de garantías democráticas. Es decir, lo fundamental de la democracia no es el voto, lo fundamental de la democracia es la división de poderes, porque es la respuesta ante el antiguo régimen, las monarquías absolutas anteriores a la Revolución Francesa. Para evitar este absolutismo se limita frente a la división de poderes. Sin esta garantía orgánica es imposible democracia. Y entonces la idea de democracia como voluntad popular soberana, que hay que conocerla, nos lleva a casos extremos y abyectos, como por ejemplo expresiones en Pozorja, donde se puede decir, yo me escandalizo de eso, me da indignación escuchar cosas como es que el pueblo hizo justicia por su propia mano, o decir es que el pueblo ya está cansado, es decir, desconocer totalmente, pretender que la democracia es eso, es desconocer que hay una estructura de garantías orgánicas, hay una institucionalidad que es el fundamento de la democracia. ¿Cuál es su opinión, doctor Lenin, sobre los derechos humanos y qué puede decir usted? ¿Qué nos puede decir? Bueno, sobre los derechos humanos también mi discurso es crítico. Yo pienso que así como dicho la democracia, que se puede, por ejemplo, aquí, desde Occidente, y más claramente Estados Unidos y la OTAN, puede tener esto en la punta de la lengua, ¿no? Y vamos que en Europa y por toda Europa hay monarquías, ¿no? Pero puede tener en la punta de la lengua, ¿no? En que no es un régimen democrático, y con eso puede estar desconocido. Y los derechos humanos van acompañados también el naturalismo que se dice en el derecho. Los abogados no entienden qué significa que el derecho humano sería una cuestión trascendente en que daría luz a la norma, es decir, que la ley sería en base a unos derechos que están en el individuo, que es eso, ¿no? Esto de aquí serían universales, los derechos comunes a todos los seres humanos. Esto lleva a una idea de universalidad y también los derechos humanos, que también es una construcción de Occidente, es una construcción cristiana y occidental. Esta idea puede terminar siendo a sí mismo un instrumento de dominación, porque podría imponerse a otros estados que tienen una construcción distinta. Y para terminar, simplemente decir, pues, por ejemplo, diría yo, el Estado laico, la libertad de culto en los países del Islam. Es muy difícil que pueda trasladarse de los países occidentales a los países árabes, por ejemplo,
este derecho humano de la libertad de culto, porque allá el Corán representa una cosa muy distinta de lo que para nosotros la Biblia. Entonces, para allá el Corán tiene un carácter normativo propiamente, y entonces el traslado no es así de simple, y entonces estamos constituyendo los derechos humanos en una forma uniforme y que constituye entonces como instrumento, puede servir los derechos humanos, sí, como instrumento de dominación, de imposición. ¿Cómo usted ve la democracia en nuestro país? Bien, en nuestro país la vemos bastante resquebrajada. Yo quisiera decir que la democracia, yo desde mi punto de vista de la democracia, que me parece que es mucho más riguroso, yo veo la democracia, cuando se me dice esto aquí, veo las instituciones, cómo está funcionando la institucionalidad del país, cómo está funcionando la independencia de poderes, cómo está funcionando en definitiva todas estas garantías primeras y orgánicas de la democracia, ¿no? Y luego pues ya se empieza a analizar otras cosas, es decir, la división de poderes, la independencia de poderes, la institucionalidad de un país es los plintos, es la estructura primera sobre la que vamos a construir toda democracia, donde vamos ir desarrollando cualquier democracia que queramos nosotros desarrollar. Y entonces yo veo aquí que las instituciones están un poco débiles, no se ha logrado fortalecer la institucionalidad, recuperar la institucionalidad del Ecuador. Hay muchas instituciones que están en transición, otras que no hay, otras que están en vacancia, y no logramos recuperar la institucionalidad. La democracia está muy débil, nuestra democracia es muy vulnerable. Bien, somos Opinión Punto de Encuentro, aquí dialogando con nuestro colega, nuestro compañero doctor Lenín Garcés Silva, quien ha sido nombrado y reconocido entre uno de los personajes del año en campo jurídico por sus diferentes ponencias que ha tenido pues a lo largo del 2018 y como también de toda su vida en campo académico. Bien, en el tema jurídico queremos saber su opinión, su análisis. ¿Cómo está Ecuador en el campo jurídico? Por ejemplo, los casos de Posorja, también los casos de abusos a menores que se han dado especialmente por supuestos maestros hacia menores de edad. ¿Usted cree que el COIP está bien para hacer cumplir las leyes? Bien, es un tema del que decimos nosotros cosas distintas, ¿no? De Posorja yo diría que ahí, Posorja es producto del fundamentalismo democrático. Eso de Posorja viene de las ideas de los individuos, de las personas que creen en un fundamentalismo democrático. Por eso cuando las instituciones se debilitan, cuando la confianza de la ciudadanía se debilita, la democracia se vuelve muy vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Que en Posorja lo que ocurre es que estas ideas de fundamentalismo democrático, donde la voluntad del pueblo es lo supremo y la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, de la Santísima Trinidad, de Dios, la voluntad del pueblo. Mire usted, semejantes barbaridades, semejantes tonterías, que no son sino fundamentalismo democrático, estén tan divulgados y que se lo escuchan por todas partes y lo dicen personas a todo nivel, y usted lo puede escuchar en una conferencia, llevan a pensar a la ciudad en un momento determinado en que las cuestiones están en sus manos, que es el pueblo, ¿no? Y tenemos la cuestión de Posorja, porque claro, el pueblo es una chusma enardecida que está ahí, ¿por cómo va a ser eso el pueblo? Esto hay que desarrollarlo, eso no puede ser el pueblo. Si eso es el pueblo, la teoría democrática se nos cae entera. Lo de Posorja, eso nunca se puede. Es decir, es que la democracia, señores ciudadanos que nos están escuchando, no es una voluntad del pueblo, así de decir que el pueblo puede salir y hacer su voluntad. No, la democracia es un conjunto de garantías orgánicas, es decir, que hay una función ejecutiva, hay una función legislativa, que están separadas, que funcionan independientemente, una función judicial. Este tipo de cosas es el fundamento de la democracia. La voluntad popular se manifiesta de acuerdo a la propia teoría democrática, es decir, al sufragio. Ahí está la voluntad popular, en el sufragio.
en el sufragio. Una turba o una multitud no manifiesta ningún... Desde el punto de vista del derecho, no hay otra manera de conocer la voluntad popular sino a través del sufragio. Eso es democracia. Cualquier otra cosa que se haga, porque por las redes sociales la gente también cree que es democracia, democrático, fundamentalismo democrático, es que estamos en democracia, todos opinamos, todos hablamos, todo este tipo de cosas, libertad de expresión, pero de una forma enardecida, de una forma desordenada, libertad de pensamiento, libertad de opinión, objeción de conciencia, es decir, todo se vuelve un desorden. Todas estas cosas hay que analizarlas y ponerle sus límites debidos. Bien, estamos llegando a la parte final de opinión y noticias, punto de encuentro. No se antes recordar que hoy, a partir de la hora 17, los comunicadores nos hemos autoconvocado en